¿Por qué? Porque te interpones en el camino de Nora. Alba, Hugo, se suponía que iba a casarse conmigo. Casarse contigo era solo para los activos en tu nombre. ¿Vienes? Probablemente no lo sepas. Ese lisiado de la familia Huo estaba tan profundamente enamorado de ti, ya te ha transferido todas sus acciones y bienes. Estaba tan profundamente enamorado de ti, te casaste conmigo. ¿Papá? ¡Mamá! Soy tu hija biológica. ¿Por qué me haces esto? Es porque... El vidente ha dicho que eras un mal presagio. Me ha dicho que te aleje. Nunca he pensado que volverías. Así que Nina y yo estamos siendo cambiados. No fue un accidente. Papá, en ese entonces, su mala gestión casi llevó a la familia Yang a la bancarrota. Me he vendido a León Castillo para salvar a la familia Reyes. Si no hubieras rechazado a esos inversores, ¿por qué se han retirado? Hugo Sanz. Fui yo quien movió hilos por ti en la empresa. De lo contrario, ¿cómo crees que un bastardo como tú podría heredar el grupo Han? Yo no, pero no tanto. Otro. ¿Cómo tendría tiempo para pasar con Nina? Alba, descansa en paz, después de morir. Kevin se casará conmigo. Mamá y papá me lo darán. Todas las acciones de la familia Yang. Alba. ¿Qué? Es la voz de León Castillo. Casi estoy muerta. ¿Todavía no me deja ir? Señor Castillo, no fue cosa mía. Fue Hugo y mis padres. ¡Mátala! Haced los pedazos por mí. León Castillo, ¿no me odias? ¿Por qué me vengas? No tengas miedo. Estoy contigo. ¿León Castillo? No valgo la pena. Alba. Te dije. Si usted muere, me uniré a ustedes. Vida próxima. Tampoco te librarás de mí. León Castillo, si hay una próxima vida, te amaré como es debido. He renacido. El día de mi boda a Kevin. En esta vida les haré pagar. En esta vida les haré pagar. Hugo, no hagas esto. Hugo, no hagas esto. Hugo Sanz. Nora Reyes. ¿Sois tan impacientes? Entonces cumpliré vuestros deseos. Hola, estoy denunciando el Hotel Esplendor. Alguien está en un encuentro clandestino. Recibimos una llamada, reportando un encuentro ilícito a Capuy. ¿Ilícito? ¿Quién? Agente, esta es la boda de mi hija. ¿Cómo podría pasar algo así aquí? ¡Wow! Nina en realidad se está conectando con su propio cuñado Re. ¡Salvaje! Señor Sanz, es usted bastante afortunado, consiguiendo a ambas hermanas. Disculpen. Hemos recibido un chivatazo sobre vuestro encuentro clandestino. Por favor, venid a la comisaría con nosotros para colaborar en la investigación. Agente, tiene que ser un error. Nos han encerrado aquí a propósito. No hay error. Porque yo soy quien llamó a la policía. Agente, esta es mi hermana. Estaban liándose aquí, a mis espaldas. Sospecho que estaban haciendo algún trato ilegal. Alba, no me difames. Nora y yo solo estábamos... ¿Solo qué? Es que no hemos podido controlarnos. Hugo Sanz. Hoy es el día de nuestra boda. ¿Y tú, a mis espaldas? ¿Tienes una cita secreta aquí? Si te gustaba, me lo deberías haber dicho antes. Solo es un hombre, te lo habría dado. ¿Por qué ocultar? ¿Por qué esconderse y quedar así?
A un lado, a un lado. Mamá, ¿cómo ha podido Alba hacerme esto? Ya no puedo mostrar la cara. Alba, ¿no has causado ya suficientes problemas? ¿Vale la pena hacer un espectáculo público por esta nimiedad? Hija ingrata, ¿cómo te atreves a intimidar a Nora así? Te mataré. Papá, ¿cómo es esto intimidar? Simplemente estoy cumpliendo los deseos de vuestra preciosa hija. A partir de ahora, vosotros dos ya podéis liaros en público. Alba, te han salido alas, ¿eh? ¿Cómo te atreves a hablarle así a Nora? ¿Quién diablos mimó tanto a esta hija ingrata para que se haya vuelto tan descarada? He sido yo. ¿Hay algún problema con eso? León. Por fin estás aquí. En mi vida pasada, León también ha venido en este momento. Ha traído gente para llevarme. Pero entonces acababa de escapar de él. ¿Cómo podía volver con él? Luché con todas mis fuerzas, incluso amenacé con quitarme la vida. Solo entonces se detuvo. El señor Castillo. Es el señor Castillo. Después de su accidente, ha estado viviendo recluido. Nunca esperé que apareciera aquí. He oído que el 70% de los negocios de Costa Mar pertenecen al señor Castillo. Su patrimonio lleva mucho tiempo en la lista de los más ricos del mundo. Alba, ven aquí. Contaré hasta 10. 1, 2. León, te he echado tanto de menos. León, en esta vida es mi turno de amarte. Alba, ¿qué trucos estás tramando ahora? León, ya que estás aquí, da la casualidad de que necesito un novio. ¿Te casas conmigo? ¿Qué has dicho? He dicho, León, casémonos. Alba, tú eres mi esposa. Si quieres casarte, solo puedes casarte conmigo. Los bienes de León fueron todos transferidos a nombre de Alba. Por fin he conseguido engañarla para que se case conmigo. ¿Cómo iba a dejar escapar algo tan seguro? No hay ninguna relación entre nosotros. Incluso si la hubiera, como mucho, solo serías mi cuñado a medias. Nora es la hija adoptiva de la familia Reyes. Así que, como mucho, solo es mi hermana a medias. ¿Nora es la hija adoptiva de la familia Reyes? ¿No dijo la familia Reyes que Nora y Alba eran gemelas? La familia Reyes dijo que Alba era enfermiza y se crió en el campo. ¿Será que confundieron a las dos hijas? La familia Reyes no pudo soportar separarse de Nora, así que mintieron y dijeron que eran gemelas. Nora, aunque sea adoptada, es obediente y respetuosa. Es nuestra hija preciosa. Hija ingrata, ¿qué quieres exactamente? ¿No fui lo suficientemente clara? Dije que me caso con León. Casarme con él. Si te atreves a casarte con él, te repudiaré. Cuando el grupo Reyes quebró, me rogaste que me vendiera a León. ¿Por qué no me repudiaste entonces? Hija ingrata. Olvida que aún no se ha casado contigo. Aunque lo haga, mientras yo la quiera, es mía. Solo puede ser mía. En mi vida pasada, León siempre me obligaba a admitir que era suya. Parece que eso se había convertido en su obsesión. León, soy tuya y tú eres mío. Así que, ¿aceptarías mi propuesta? Sí. Casémonos. Alba. Ya sea que actúes por impulso o tengas algún motivo oculto mientras te quedes a mi lado, no me importa nada más. Estimados invitados, Un momento. Aunque te arrepientas ahora, no te dejaré ir. León Castillo. Yo, Alba Reyes, prometo amarte el resto de mi vida y tratarte bien.
Quisiera preguntarte, ¿me aceptas como esposa? Sí, acepto. Alba, si me estás mintiendo, entonces tendrás que mentirme toda la vida. Es tu turno de preguntarme. No hace falta preguntar. Aunque te arrepientas ahora, ya es tarde. Casarme contigo. No me arrepiento. ¿Crees que casándote con León entrarás en la familia Castillo? La señora Castillo no es un pelele. Alba. Ya verás. Señor Castillo, señorita Reyes. Lucas, el señor Castillo y yo ya estamos casados. Ahora debe llamarme señora Castillo. Señora Castillo. Lucas, por favor, lleve mi equipaje a la habitación del señor Castillo. Sí, señora Castillo. Estamos casados. Viviremos juntos a partir de ahora. Nunca me dejaba tocarla antes. ¿Por qué es tan atrevida ahora? Alba, estás siendo tan atrevida. ¿Qué quieres exactamente? León. Te quiero a ti. ¿Qué te pasa? Duérmete. En mi vida pasada, León tampoco me hizo suya. ¿Es impotente? Aunque lo sea. Aún así, estaría dispuesta a quedarme con él para siempre. ¿No quieres dormir? León. Pase lo que pase. Nunca te despreciaré. Nunca me despreciarías. Eso es porque no has visto las cicatrices de mi pierna. León, despierta, despierta. ¿Es el 112? Estoy en la entrada del Instituto de Costamar. Ha habido un accidente de coche. Por favor, venga rápido.
No, Hugo. No. Alba. ¿A quién llamas? Incluso ahora. ¿Sigues pensando en Hugo? Acabo de tener una pesadilla. Soñé que él me mataba. No solo él, sino también mis padres y Nora. Entre Nora y yo, siempre fui yo la que fue apartada. ¿Por qué? ¿Por qué, cuando a la familia Reyes le pasó lo que le pasó, Nora pudo seguir estudiando guitarra sin preocupaciones, mientras que a mí me obligaron a beber con clientes? León, soñé contigo. Tú me vengaste. Y entonces nosotros morimos juntos. Alba. No me importa si me estás engañando. O simplemente adulándome. En esta vida solo puedes estar conmigo. León, en mi vida anterior, tú me amaste profundamente. Yo no lo valoré. En esta vida, es mi turno de amarte. Señor Castillo. Cancele todas las colaboraciones con el Grupo Reyes. Nadie intimida a mi mujer. La familia Reyes no tiene derecho a intimidarla. El teléfono de esta pequeña arpía ha estado ilocalizable. Tienes razón, es solo una víbora desagradecida. El Grupo Castillo canceló su colaboración. Debe ser esa hija ingrata susurrándole al oído. Nora, ¿por qué no le pides a Hugo que piense en algo? Mamá, Alba nos envió a Hugo y a mí a la cárcel. Hugo no puede ni con su alma. Es todo culpa de Alba, esa gafe. Si lo hubiera sabido, no la habría abandonado entonces, sino que la habría ahogado. Eso es. El 80º cumpleaños de la señora Castillo se acerca. A ella le encanta la música de guitarra del maestro Yáñez. Nora es discípula directa del maestro Yáñez. Si podemos complacer a la señora Castillo, el Grupo Reyes se salvará. Si puedo complacer a la señora Castillo, me aseguraré de que Alba sufrirá las consecuencias en la familia Castillo. Lucas, ¿dónde está León? El señor Castillo debería estar en su estudio. León. ¿Dónde estás? Este es mi uniforme de instituto. Pero no fui al instituto en Costamar. ¿Cómo es que León tiene una foto mía de antes de que yo volviera a Costamar? Señor Castillo, la señora ha ido al despacho. El despacho es un lugar confidencial. Me preocupa la señora, que pueda ver algo que no deba. Para serle franco, con el cambio tan repentino en el carácter de la señora, nadie sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Ella es la dueña de esta casa. Puede ir a donde quiera, no me importan sus intenciones. Yo lo tengo. Lo que ella quiere, yo se lo puedo dar. León. León, ¿por qué tienes mi retrato del instituto? ¿Nos conocíamos? ¿De antes? Señor, despierta. Ya he llamado a una ambulancia. Los médicos llegarán pronto. Resiste. Señor Castillo, la señora está aquí. A la señora Castillo no le caía bien en mi vida pasada. Siempre me ponía pegas. Esta vez, probablemente venga a por mí también. No tengas miedo. ¿Te casas sin ni siquiera decírselo a tu familia?
A tus ojos, ¿es que ni existo como tu madre? No es demasiado tarde para saberlo ahora. León, creo que la belleza te ha cegado tanto que has perdido la cabeza. Estaría bien si solo estuvieras jugando, pero de verdad te casaste con ella y la trajiste a casa. Con unos antecedentes como los suyos, ¿cómo es digna de unirse a la familia Castillo? Solo la quiero a ella. Señora Castillo, no creo que haya nada en mis antecedentes que sea vergonzoso. Sé que no fui buena con León antes, pero de ahora en adelante lo amaré de verdad. Sus palabras son más dulces que cualquier canción. Ya que las cosas han llegado a este punto, supongo que así tiene que ser. Me voy ahora. Tú, acompáñame a la salida. No, Como su suegra, ¿no puedo darle órdenes? no. Vuelvo enseguida. Está bien, no te enfades más. Ya he vuelto, ¿no? No vuelvas a alejarte de mi vista. De acuerdo. No dormiste bien anoche. Me acostaré contigo un rato. De acuerdo. Señor Castillo, la señora se ha ido. Doctor Salas, ¿podría enseñarme cómo cuidar a León y qué precauciones debo tomar? No me importa si es sincera o no. Ya que León se casó con usted, es su deber cuidar bien a León. Aquí tiene la tarjeta del médico responsable. Él le enseñará cómo cuidar mejor a León. Gracias, señora Castillo. Sé qué hacer. Por supuesto. Usted es la esposa del señor Castillo. Cuidarle es más apropiado. Doctor, por favor, dígame. La lesión en la pierna del señor Castillo es una complicación de un accidente de coche de hace 6 años. Aunque recibió tratamiento a tiempo en aquel entonces y no requirió amputación, sus piernas están débiles. En días de lluvia, el dolor es insoportable. Al señor Castillo no le gustan los medicamentos ni la acupuntura, así que la única forma de aliviar su dolor es con masajes. Masajes. Doctor, ¿podría enseñarme las técnicas de masaje? Por supuesto, observe. León. Llévensela. Señora, mis disculpas. León me ha encerrado otra vez en esta habitación. ¿Tienes agallas para encerrarme, pero no para enfrentarte a mí? León, sácame de aquí. Sácame de aquí. León, sé que me estás mirando. Sácame de aquí ahora. León, ¿me has oído? Sácame de aquí ahora. León. 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 Sácame de aquí ahora. Levántate y come. ¿Por qué me mentiste? He ido a ver al doctor Salas para entender tu condición. Para cuidarte mejor. ¿De verdad crees que voy a creerte? Solo puedes quedarte a mi lado. Si no puedes hacer eso, te mantendré encerrada aquí para siempre.
¿Tanto me odias? León, ¿qué tengo que hacer para que me creas? ¿Tengo que demostrártelo? ¿Qué estás haciendo? Te lo demostraré. El doctor Salas dijo que los masajes pueden aliviar tu dolor. Sé que no te gusta que otros se acerquen a ti, así que le pedí específicamente al doctor Salas que me enseñara técnicas de masaje. León, todos los días de ahora en adelante te daré un masaje, ¿de acuerdo? ¿Te duele? No, no me duele. Pero tengo hambre. León, la cinta que siempre llevabas contigo. En realidad la usaste para atarme el pelo. Sin embargo, esta cinta, ¿por qué me resulta familiar? Alba. En 2 días, la familia Castillo va a celebrar un banquete de cumpleaños. Te llevaré conmigo. El señor Castillo está aquí. Así que esa es la hija mayor de los reyes con la que se ha casado el señor Castillo. He oído que volvió del campo. Si ella puede conseguir al señor Castillo. Es toda una historia de superación. Señor Castillo, con respecto al terreno en el oeste de la ciudad, Iré a sentarme allí un rato. Alba, ¿me has bloqueado en tu teléfono? Sí, lo hice. ¿No os resultaba yo un estorbo a todos vosotros? Perfecto, quería un poco de paz y tranquilidad. Alba, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu madre? ¿Mamá? No os lo merecéis. ¿Qué pecado he cometido en mi vida pasada? ¿Qué pecado he cometido en mi vida pasada para haber traído al mundo a una plaga como tú? Si lo hubiera sabido antes, yo debería haber... ¿Qué entonces? ¿Matarme? Ya me ha matado una vez. Ni piense en una segunda vez. Alba, mala mujer. Si no fuera por todo lo que la familia Reyes te dio, ¿crees que habrías podido conseguir al señor Castillo? Ahora mismo, haz que León siga cooperando con la familia Reyes. De lo contrario, no me culpes por repudiarte como hija. Recuerdo cuando iba a casarme con León. Ya me repudió, ¿no es así? Creía que hacía mucho que habíamos cortado lazos. No creas que puedes actuar con tanta desfachatez solo porque tienes a León. Si la familia Reyes cae, tú tampoco lo pasarás bien. ¡Alba! Todo es culpa mía. Pero no puedes, solo porque me odies, usar al señor Castillo para destruir el grupo Reyes. Es el arduo trabajo de papá y mamá. ¿El arduo trabajo de papá y mamá? Cuando yo intentaba salvar el arduo trabajo de papá y mamá, ¿dónde estabas tú? Ahora es tu turno. Definitivamente salvaré el grupo Reyes. Lo más afortunado de mi vida es tener a Nora, una hija tan considerada. Una vez que nuestra Nora se gane el favor de la señora Castillo, tendrás lo que te mereces. Para entonces, no vengas a llorar y a suplicarnos. Vámonos. Alba. Sé que te casaste con León por despecho. Si te divorcias de él ahora, puedo casarme contigo. Una vez que consiga el dinero, serás inútil. Es un tullido. ¿Cómo puedes satisfacerte? Tú
Estás loca. ¿Todavía quieres desafiarme? Hugo. En mi vida pasada te di todo mi corazón, pero tú me mataste. En esta vida te haré desear no haber nacido. Loca. Ten cuidado de no cortarte. ¿Lo has arreglado todo? Te llevaré allí. ¡Abuela! Oh, Esta es mi esposa, Alba. Hola, abuela. oh, Feliz cumpleaños. oh, qué maravilla. Este es el regalo de bienvenida de la abuela para ti. A partir de ahora, León está en tus manos. Gracias, abuela. Señora Castillo, mi nombre es Nora. He oído que le gusta la música de pipa. Así que he compuesto una pieza especialmente para usted. Oh, ¿es usted la aprendiz del maestro Yáñez? Bien, bien. Pues toque. Nadie sabe que el maestro Yáñez, ahora reconocido internacionalmente, una vez buscó mi consejo. Nora estaba tan ansiosa por aprender. Si no hubiera intervenido para rogar por ella, el maestro Yáñez no la habría aceptado. ¿No es esta la pieza que yo compuse? Esta pieza es asombrosa, realmente digna de la aprendiz del maestro Yáñez. Aunque Nora es la hija adoptiva de la familia Reyes, su porte de joven de buena cuna es muy superior al de la otra. Oh, esta pieza está tan bien escrita. Verdaderamente, el alumno ha superado al maestro. Nora, deberías saber que el arte no tolera el plagio. ¡Esta pieza está plagiada! Alba, esta pieza es mi composición original. ¿Cómo puedes difamarme? Alba, ¿alguna vez ha estudiado música de pipa? La está acusando de plagio. ¿A quién ha plagiado? A mí. Alba, tú ni siquiera has tocado la pipa. ¿Cómo iba yo a plagiarte? ¿Alguien del campo sabe siquiera tocar la pipa? Exacto, Nora es la aprendiz del maestro Yáñez. Si ella dice que es plagio, entonces es plagio. Lo que quieras hacer, hazlo con valentía. No dejaré que nadie te haga daño. Esta pieza se llama El reposo del Fénix. Pero solo tocaste el primer movimiento. ¡Imposible! ¿De verdad hay un segundo movimiento? El segundo movimiento es la verdadera pieza maestra. ¿Esto se supone que es tocar la pipa? Hasta golpear ollas y sartenes suena mejor que esto. Alba. Creía que tocarías tan bien. No puedo creer que suene así. ¡Qué vergüenza! Si quiere aprender pipa, Nora puede enseñarle. No deje que la gente se ría de usted aquí. ¡Callaos! Ella ni siquiera sabe cómo afinarla. En realidad sabe afinarla. Y su técnica es tan profesional. ¿De verdad sabe tocar? En realidad puede tocar. Y mejor de lo que yo puedo tocar. ¿Cuánto nos ha ocultado esta chica? Alba, ¿cuántas sorpresas más tienes que yo no conozca? El primer movimiento de esta pieza es raro en el mundo.
pero nunca esperé que el segundo movimiento fuera aún mejor. El primer movimiento, es el delicado sentimiento del amor romántico. Y el segundo movimiento es la valiente y trágica carga de la caballería acorazada. Te hace sentir como si estuvieras allí mismo. Con razón dijiste que el segundo movimiento es la verdadera pieza maestra. Acabo de sentir como si viera un ejército masivo pasar ante mis ojos. Ni siquiera la carga de un ejército real sería tan conmovedora. Alba no solo toca la pipa, sino que su habilidad supera con creces la de Nora. ¿Podría Nora haber plagiado realmente a Alba? ¿Sigue siendo esta la Alba que conozco? Vi esta pieza en casa de mi maestro. ¿Cómo puede haber un segundo movimiento? Esta pieza es mi composición original. No hay segundo movimiento. Alba, ¿por qué estás tocando notas al azar para difamarme? Exacto. Estaba tocando notas al azar. Porque ella nunca ha estudiado la pipa. Si tocar notas al azar puede sonar tan bien, entonces los años de estudio de Nora habrían sido en vano. En ambas piezas, el tono y el ritmo son idénticos. Deben haber sido compuestas por la misma persona. Aunque no tocara al azar, no pudo haber compuesto esta pieza. Alba, dinos rápido, ¿de dónde ha plagiado esta pieza? Estoy perpleja. Tratas a tu hija adoptiva como un tesoro preciado, pero ¿por qué no puedes tolerar a tu propia hija biológica? Los reyes siempre traen a su hija adoptiva a todos los banquetes, pero nunca a Alba. Quien no esté al tanto pensaría que Alba les guarda rencor. Ahora lo recuerdo. Creo que oí esta pieza en casa de mi maestro. Debes haber plagiado a mi maestro. Así que fue el maestro Yáñez quien compuso esta pieza. Con razón es tan grandiosa y magnífica. Esta pieza es del maestro Yáñez. Finalmente lo admitiste. Sin embargo, se la escribí a él. Mi maestro es un titán de la industria. ¿Por qué iba a necesitar que tú compusieras una pieza para él? Si vas a mentir, hazlo más creíble. Mi hija mayor. Es demasiado ambiciosa. Compite con Nora en todo. Alba, mírate a ti misma. ¿Y tú qué estatus tienes? ¿Es esta una pieza que tú podrías componer? Deja de ser tan irracional. Tú, alguien del campo. ¿Cómo podrías conocer al maestro Yáñez? Claro que lo conozco. Nora pudo ser aprendiz del maestro Yáñez, porque yo intercedí por ella. Sé que eres demasiado orgullosa. Sabía que si descubrías que yo había mediado, harías otro berrinche, así que le pedí al maestro Yáñez que lo mantuviera en secreto. Deja de atribuirte el mérito. Mi maestro me aceptó como aprendiz porque tengo talento. Sea cierto o no. Si invitamos al maestro Yáñez, lo averiguaremos. Mi maestro está muy ocupado. ¿Por qué iba a tener tiempo para venir aquí por alguien irrelevante? Si fuera por mí, mi maestro definitivamente vendría. Él me aprecia más que a nadie. Señora Castillo, el maestro Yáñez está aquí. Por favor, háganla pasar. La maestra Yáñez ha estado recluida durante años. Nadie ha sido capaz de persuadirla nunca. Sin embargo, hoy ha hecho una excepción. La maestra debe estar aquí por mí. A ver cómo manejas esto. ¡Maestra! Alba está presumiendo aquí, afirmando que su pieza fue escrita por ella. Oh, Alba está acabada. ¿Quién le dijo que fuera tan presuntuosa? ¿Cómo se atreve a decir que la composición de la maestra Yáñez era suya? Alba, discúlpate con la maestra Yáñez ahora mismo. Mi hija mayor creció en el campo. Solo aprendió algunos trucos, inventándose cosas. Ella no se ha inventado nada. Este reposo del Fénix ha sido, de hecho, compuesto por Alba. ¿Cómo puede ser? ¿Si Alba lo escribió de verdad? Entonces estoy acabada. Maestra Yáñez, ¿hay algún malentendido aquí? Ella nunca ha estudiado pipa. ¿Cómo podría componer música? La composición de Alba, el reposo del Fénix, la presencié de primera mano. Tú viste la primera parte de mí. Y aún así intentaste hacerla pasar por tuya. Tú realmente me decepcionas. Alba, ha pasado mucho tiempo. Maestra Yáñez. Ven aquí. No la abraces. La maestra Yáñez es una anciana que ha sido muy amable conmigo, no es una cualquiera. Solo puedes abrazarme a mí. Señora Castillo.
Alba sabe que a usted le gusta mi música de pipa. Por eso ella me ha invitado especialmente a su celebración de cumpleaños. Oh, no, el placer es todo mío. Alba toca la pipa maravillosamente. ¿Podría ella también ser su discípula, maestra? ¿Cómo podría yo tomar a Alba como discípula? Aunque es joven, su talento con la pipa supera el mío. No es solo El reposo del Fénix. Hace 10 años, aquella balada del Fénix también fue compuesta por Alba. Aquella balada del Fénix de hace 10 años que arrasó en todo el país, ¿la escribió Alba? Esa pieza de entonces ganó todos los premios nacionales. Alba, ¿cuánto me ha estado ocultando? Alba es tan brillante. ¿Cómo voy a poder tenerte solo para mí? Imposible. ¿Qué edad tenía ella hace 10 años? ¿Cómo pudo haber escrito la balada del Fénix? Eso es lo que es el talento. Nora, tu talento es mediocre. Solo te acepté como discípula por Alba. Pero me has decepcionado enormemente. Maestra. No me llames maestra. A partir de hoy, nuestra relación de maestra y discípula ha terminado. Cuando la maestra Yáñez la tomó como discípula, la familia Reyes presumía a voces. ¿Quién hubiera pensado que la aceptaron por Alba? ¿Y acusar a Alba de plagio? No es la sartén diciéndole al cazo. Nora ha sido expulsada por la maestra Yáñez. Después de esto, ¿podrá ella seguir triunfando en el mundo del arte? ¡Te mataré! León, ¿estás bien? Estoy bien. ¿León está herido? ¿Deberíamos ir al hospital? No es necesario. ¡Alguien! ¡Tú! ¿Qué estás haciendo? Mamá, papá. Hugo, ayúdame. Alba, Nora es tu hermana. No hagas nada precipitado. Cuando ella me estrelló la botella de vino, ¿por qué no se acordó de que era su hermana? Nora solo estaba cegada por la rabia, actuando por impulso. Entonces, ¿actuar por impulso justifica el asesinato? ¿Es así como vosotros dos educáis a vuestra hija? ¡Qué revelación! ¿Esta es la mano que usaste para lanzar la botella? Alba, no me toques. Si no, mamá y papá no te dejarán salirte con la tuya. Nora. Nora, si hay una próxima vez, no será solo una mano. Te quitaré la vida. Alba, has ido demasiado lejos. Se lo merecía. ¿Cómo pude haber dado a luz a una pequeña arpía? Alba, hiciste lo correcto. Con gente así, no debemos ser indulgentes. Exacto. Hiciste absolutamente bien. A partir de hoy, cualquiera que colabore con la familia Reyes será un enemigo mío. Señor Castillo, ¿está intentando forzarnos a la muerte? Alba, di algo. Sáquenlos. Señor Castillo, soy su suegro. Alba, papá se equivocó. Por favor, intercede por nosotros. Alba, somos tu familia más cercana. No puedes abandonarnos. Cuando necesitáis algo, me tratáis como oro. Pero normalmente ni siquiera se me considera tan valiosa como el dedo meñique de Nora. Una familia así, no los necesito. Alba, si no fuera por nosotros, no habrías podido casarte con la familia Castillo. Monstruo desagradecido, serpiente desagradecida. Alba, no te saldrás con la tuya. Te haré pagar. No esperaba que el señor Castillo fuera tan despiadado. Por Alba. La familia Reyes está realmente acabada ahora. La familia Reyes está cavando su propia tumba. Alba es la legítima señora Castillo. En lugar de adularla, la acosaron. Mientras tenga a Alba, León es solo un tullido. ¿Qué hay que temer? ¡Alba! Alba.
¿Qué haces? Aparte de a mí, no puedes mirar a otros hombres. León, déjame ver tu herida. Es solo una herida menor. Será grave si te has lesionado el hueso. Es un maratón. ¿Estás herido en algún otro lugar? Déjame comprobarlo. Necesito ponerle algo de medicina, o de lo contrario se hinchará mañana. Vale. ¿Te duele mucho? No, no me duele. Tú dices que no te duele. Alba. Tú te lo buscaste. He oído que la pierna del señor Castillo nunca se recuperará. La última vez que vi su pierna era horrible. Solo con echar un vistazo te da pesadillas. Está bien. León, no me importa. Alba. No me dejarás. ¿Verdad? León está discapacitado, así que debe sentirse inseguro. León, no te dejaré. Alba. Si te atreves a dejarme, te encerraré para siempre, para que solo me veas a mí. Tengo que coger esta llamada. Alba, tengo noticias sobre la persona que me pediste que investigara. Maestra Yáñez, me gustaría pedirle que me ayudara a encontrar el paradero del doctor Quirós. ¿Estás buscando al doctor Quirós? Sí. ¿Es por León? Le pregunté al doctor Salas. La pierna de León tiene esperanzas de curarse. El doctor Quirós es especialista en lesiones de pierna, así que me gustaría que la examinara. De acuerdo, te ayudaré a investigarlo. ¿De verdad? ¿Tan rápido? Entonces quedemos mañana en el Café Yáñez. Gracias, maestra Yáñez. ¿Puedo salir mañana? ¿A quién vas a ver? Debería esperar a encontrar al doctor Quirós antes de decírselo. Maestra Yáñez, quiere hablar de algo de la guitarra conmigo. De acuerdo, Alba. Si me mientes, las consecuencias serán más de lo que podrás soportar. El último lugar donde se vio al doctor Quirós fue en Ciudad del Sur. Curó allí a un paciente que sufría de una dolencia en la pierna desde hacía años. Entonces, ¿dónde está ahora el doctor Quirós? Todavía no hay rastro. Sin embargo, Alba, no te preocupes. No andará lejos. Te ayudaré a encontrarlo. Gracias, maestra Yáñez. Ay, chica, no te hagas ilusiones tan pronto. El doctor Quirós es excéntrico. Tiene 2 condiciones para no tratar a pacientes. ¿2 condiciones? No tratará a quienes no creen en la medicina. No tratará a quienes valoran demasiado la riqueza. León, al haber sido repetidamente decepcionado, se resiste al tratamiento. Para el doctor Quirós, eso es no creer en la medicina. Como jefe del Grupo Castillo, a los ojos del doctor Quirós, se le considera alguien que prioriza la riqueza. Él encaja en ambas. El doctor Quirós probablemente no lo tratará. Definitivamente encontraré la manera de conseguir que el doctor Quirós trate a León. Cueste lo que cueste. Hija mía, eres igual que tu madre adoptiva, profundamente devota. Pero tu madre adoptiva eligió mal, por un hombre. Arruinó su propia salud. No sigas sus pasos. En aquel entonces, para salvar a mi madre adoptiva, vendí mi composición La balada del Fénix, y así fue como la conocí a usted, maestra Yáñez. León no es como mi padre adoptivo, él merece mi confianza. De acuerdo, te ayudaré a encontrarlo. Alba. Alba. De verdad que sé que me equivoqué. ¿Me perdonas, por favor? Lo prometo. Seré el doble de bueno contigo de ahora en adelante.
¿No decías que amabas a Nora? ¿Que la amabas a morir? Nora me sedujo deliberadamente. Mi corazón solo te pertenece a ti. Desde que te fuiste, me di cuenta de lo mucho que te amo. Parece que la última vez. La herida no fue lo suficientemente profunda. Alba, sé que sigues enfadada conmigo, pero de verdad que no puedo vivir sin ti. Vuelve conmigo, por favor. Con que vuelvas, lo que sea que me pidas, estoy dispuesto a hacerlo. Cualquier cosa. ¿Qué has añadido? Este es mi veneno especial. Después de que lo tomes, no morirás de inmediato. Corroerá lentamente tus órganos internos, haciéndote desear la muerte. Alba, ¿me estás tomando el pelo? ¿No dijiste que harías cualquier cosa por mí? Solo te estoy dando una oportunidad. Si bebes esto, te perdonaré. Estás loca, es venenoso. ¿Quién bebería eso? León. El veneno. Lo bebí. No te atrevas a perdonarlo. No lo hago. Llévenselo. Otra vez no. Lo está haciendo otra vez. Alba, viva o muerta, es mía. Si te atreves a tocarla, haré que desees estar vivo solo para que supliques la muerte. Señor Castillo, ella no te ama en absoluto. De lo contrario, ¿por qué intentaría de todas las formas dejarte? Solo tiene su cuerpo, pero no su corazón. Eso es entre ella y yo. No tienes derecho a interferir. Todavía quieres escapar. León. Te lo dije. Si te atreves a irte, te encerraré para siempre. Esto lo hice especialmente para ti. ¿Te gusta? Hoy fui a ver a la maestra Yáñez. Hugo Sanz apareció solo, insistiendo en que le diera una oportunidad. Él te trató así. Y aún así quieres darle una oportunidad. Qué lástima. Yo bebí ese veneno. Así que por el resto de tu vida, puedes olvidarte de tener otra oportunidad con él. Eso no era veneno. Era solo un caramelo. Nunca pensé en darle una oportunidad. Sabía que le tenía miedo a la muerte y que no se atrevería a comérselo. Lo entiendes tan bien. ¿Y lo amas tanto? ¿Qué clase de lógica es esa? León, escúchame con atención. Al que amo. ¿Es a ti? Eres capaz de decir cualquier mentira. Todo lo que dije era verdad. Sea verdad o mentira. Aunque no pueda tener tu corazón, aún así voy a mantenerte atrapada a mi lado para siempre. León. Soy tu esposa, no una prisionera. Si insistes en mantenerme aquí, nunca más te hablaré. En este mundo, aparte de ti, no hay nada más que me importe. ¿Hola? León. Sin mis órdenes, nadie debe dejarla salir. Te odio. Ella no te ama en absoluto. De lo contrario, no intentaría escapar de ti.
Alba. Aunque tenga que usar los métodos más extremos, te mantendré a mi lado. Además, en los días de lluvia, el señor Castillo solía autolesionarse para aliviar el dolor de su lesión en la pierna. Una vez se hirió demasiado gravemente. Si no lo hubieran tratado a tiempo, las consecuencias habrían sido inimaginables. Alguien, al señor Castillo le va a volver el dolor de la pierna. Sáquenme de aquí rápido. Déjenme salir. Alguien. Déjenme salir. Alba. Alba. Ni se te ocurra hacerte daño. Alba. La herida es algo profunda. No la moje durante un tiempo. Descanse bien, no dejará cicatriz. ¿Por qué me salvaste? ¿No siempre quisiste que muriera? Así serías libre. Me vendí a ti, pero nunca obtendrás mi corazón. ¿Me odias tanto? No te odio. Solo quiero que te mueras. Aunque muera, te llevaré conmigo. León. Odio que me encarceles. Pero me gustas. Me perteneces. Te prohíbo morir, así que no puedes morir. ¿Todavía te duele la pierna? Ya no me duele. No hace falta que mires. León. Somos marido y mujer. Deberíamos ser sinceros el uno con el otro. Alba, no mires. Siempre me has impedido ver tu pierna. ¿Tienes miedo de que llegue a odiarte o a despreciarte? León, no importa. ¿En qué te conviertas o cuántas cicatrices tengas? Yo no voy a abandonarte. Alba, aunque me estés engañando, lo acepto. Aunque muera en esta vida, no te soltaré. Desde aquel incidente de hace 6 años, el señor Castillo ha dejado de confiar en nadie. Se volvió aún más cauto con lo que comía. Todo era artesanal. ¿Ese incidente? Se refiere al accidente de coche. El accidente de coche de León.
La familia Castillo lo llamó un accidente, pero lo que dijo Lucas claramente implica que hay algo más. Aquel accidente de coche, ¿qué fue lo que pasó exactamente? El tío del señor Castillo, César, en su lucha por el poder, manipuló su coche, provocando que los frenos fallaran. Así fue como ocurrió el accidente. ¿Y después de eso? León. Tu padre, verás, falleció pronto. Tu tío César te trató como a un hijo propio, como si fuera suyo. Fue solo un impulso momentáneo para él. ¿Yo? Solo me queda un hijo. León, no puedes hacer que una madre entierre a un hijo, ¿verdad? De todos modos, tu vida no corre peligro. Así que perdónalo, ¿vale? Aunque tu abuela te lo esté suplicando. Después, el tío César del señor Castillo no mostró remordimiento alguno. Incluso envenenó al señor Castillo, lo que provocó que su lesión en la pierna se volviera irreversible. Protegido por la señora Castillo, el señor Castillo solo pudo dejarlo pasar. Pero después, la personalidad del señor Castillo cambió drásticamente. Se distanció de la familia Castillo e incluso de la señora Castillo. Lo entiendo. León, no estés triste. Si ellos no te apoyan, yo te apoyaré. Teniéndote a ti, es suficiente. Cocinaré contigo. Ayúdame a recogerme el pelo. Esta cinta. Creo que yo también tenía una. Yo mezclaré esto. Alba, he encontrado al doctor Quirós. ¿De verdad? Entonces iré enseguida. Tengo que salir por algo. Ve y vuelve pronto. Vale. Espérame pacientemente hasta que vuelva. Señor Castillo, ¿deberíamos enviar a alguien a seguirla? No es necesario. Yo también quiero intentar confiar en ella. Doctor Quirós, por favor, salve a León, se lo ruego. Llevo décadas ejerciendo la medicina. Y hay dos tipos de casos que no trato. León, entra en ambas categorías. Doctor Quirós, por favor, mientras usted esté dispuesto a tratar la pierna de León, lo que sea que me pida, estoy dispuesta a hacerlo. En el Monasterio de la Serenidad, en la cima del Monasterio de la Serenidad, hay un árbol de los deseos. Si subes de rodillas y consigues una tablilla de los deseos, concederé tu deseo. La cima del Monasterio de la Serenidad, 1001 escalones, postrándose cada 3 pasos. Quedará magullada y sangrando. Aunque consiga la tablilla de los deseos, el doctor Quirós no hará una excepción por León. Lo sé. Pero aunque solo haya una entre 10.000 posibilidades, aún así tengo que intentarlo. Lucas. Señor Castillo. Olvídalo. Espera un poco más.
Yo bordé esto, así que esta cinta siempre ha sido mía. Pero ¿cómo la obtuvo León? Lucas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no cogías el móvil? ¿Por qué estás toda magullada? León, mira, ya pueden tratarte la pierna. ¿Por qué hiciste esto? Ya no quiero que sufras. Niña tonta. Han pasado tantos años. ¿Dónde ha estado usted todo este tiempo? Esa joven por usted casi pierde la vida. Por favor, debe curarla. Sus heridas, con una lenta recuperación, ella estará bien. Doctor Quirós, por favor, trate mi pierna. Cueste lo que cueste, yo lo pagaré. En aquel entonces, la familia Castillo me pidió que tratara su pierna. Pero usted despreció la idea. ¿Cómo es que ahora está suplicando en mi puerta? En aquel entonces, dudé. Fue porque tenía miedo al fracaso. Ahora que ella está aquí, no importa cuántos fracasos, no tengo miedo. Bien. Ya que le hice una promesa, lo haré. Alba, recupérate pronto. León, acabo de soñar contigo. ¿Soñaste conmigo? ¿Qué estaba haciendo? Soñé contigo. Tu cara estaba cubierta de sangre y estabas atrapado en un coche. Me llevó una eternidad arrastrarte fuera. Lo recuerdo todo. Entonces, hace 6 años, fui yo la que te salvó. Esta cinta, tú la cogiste en aquel entonces. Ha estado conmigo durante 6 años. Durante los momentos más difíciles, solo con verla, me recordaba a ti. Me dio la voluntad de vivir. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Alba, he estado esperando que lo descubrieras. Te he amado durante 6 años. Cuando te volví a ver, supe entonces que nunca podría dejarte ir. Señor Castillo, Nora Reyes está arrodillada afuera. Probablemente esté aquí por la bancarrota de la familia Reyes, para pedirle ayuda al señor Castillo. Si quiere arrodillarse, pues que se arrodille. Si se arrodilla hasta que se desplome, entonces arrástrela lejos. Es ella. Señor Castillo, con tal de que salve al grupo Reyes, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Quiero que te quedes a mi lado. Sé mi mujer. ¿Todavía estás dispuesta? Lo estoy. Alba, ahora eres mía. León, conocerte es realmente maravilloso.
Su pierna se ha demorado demasiado. Si quiere recuperarse, no será fácil. Es más, durante el proceso de tratamiento será muy doloroso. Debe estar mentalmente preparado. Claro, eso es fácil de superar. Sin embargo, conozco una hierba medicinal, llamada hierba sanguina. Esta medicina es excepcionalmente buena, pero es muy difícil de encontrar. ¿Hierba sanguina? Yo la tengo. Cuando mi madre adoptiva estaba enferma, el médico me dijo que encontrara esta hierba. Solo que más tarde no la usamos. ¿Dónde está? En casa de los reyes. ¿Seguro que no quieres que te acompañe? No es necesario. Con tantos guardaespaldas no se atreverán a hacer nada. ¡Nora! La familia Reyes no puede aguantar más. ¿Qué dijo Hugo al respecto? Hugo ni siquiera me contesta las llamadas. Alba no solo me arruinó la mano, sino que también nos causó esto. Hija ingrata, tienes el descaro de volver. Y con tanta gente, ¿estás intentando destrozar a nuestra familia? Alba. Qué bien que has vuelto. Mamá lo sabe, tu papá y yo nos hemos equivocado. De ahora en adelante, definitivamente te lo compensaremos. ¿Tu compensación? No la quiero. Alba. ¿Crees que el señor Castillo de verdad te ama? Solo te busca por tu juventud y belleza. Cuando se canse de ti, no serás nada. Solo nosotros, tu propia sangre, siempre te trataremos bien. ¿Propia sangre? ¿Sois dignos? Tú... Traidora e ingrata. Hoy te daré una buena lección. Cariño. Alba, ¿estás loco? Rápido, diles que lo suelten. Es tu papá. ¿Mi papá? Monstruo desagradecido. Más me hubiera valido criar un perro. Llegué a la familia Reyes cuando tenía 18. ¿Alguna vez os he pedido un solo céntimo? Mis gastos de la universidad me los pagué yo sola trabajando. Solo me disteis temporalmente un lugar donde quedarme. Alba, la familia Reyes pasaba por un mal momento. De verdad no teníamos dinero de sobra. Para mí, no teníais dinero de sobra. Pero para vosotras mismas, para dar todo tipo de fiestas y comprar toda clase de lujos, para eso sí que había dinero, ¿verdad? Eso es lo que Nora se merece. Ella es un amuleto de buena suerte. Traerá prosperidad a la familia Reyes. Tú eres una gafe. Desde que entraste en nuestra casa, los problemas no han parado. Eso fue lo que dijo la vidente, ¿verdad? Por eso nos intercambiasteis a Nora y a mí. ¿De qué tonterías hablas? ¿Qué intercambio? Fue una confusión. El equipo del hospital no estaba a la altura entonces. Si de verdad quisierais investigar, no sería difícil averiguarlo. ¿Quién exactamente cometió el error? Han pasado tantos años. ¿Qué hay que investigar? Alba, la sangre que derramaste sigue siendo sangre de la familia Reyes, después de todo. Por favor, pídele al señor Castillo que salve a la familia Reyes. No se lo pediré. Y no pienso perder más el tiempo con vosotros. Buscad mis cosas. ¿Dónde están mis cosas? ¿Tus cosas sucias? Las tiré a un rincón hace mucho tiempo. Aunque pongáis la familia Reyes patas arriba, encontradme la medicina. Sí. Alba, ¿qué quieres exactamente? Alba, ¿buscas esto? Devuélvemelo. Antes no sabía que era esto, pero lo guardé por capricho. ¿Quién iba a decir que Alba vendría a por ello? Alba, estás tan ansiosa por conseguirlo. Al menos deberías decirme qué es, ¿no? Es mío. No necesito explicártelo. Ahora está en mis manos, así que es mío. ¿Qué quieres entonces? Por supuesto, quiero que me ruegues.
Si intentas cogerlo, lo destruiré. ¿Qué quieres? Por supuesto, quiero que me ruegues. Tienes que hacer que León devuelva a la familia Reyes su antigua gloria. No, tiene que ser incluso mejor que antes. Y haz que se disculpe en persona. Arruinaste la mano de Nora, así que suelta decenas de millones de euros para compensar a Nora. Y a la maestra Yáñez, tienes que hacer que vuelva a aceptar a Nora como su discípula. Decenas de millones no son suficientes. También quiero que te cortes la mano derecha y te arrodilles y te postres ante mí para disculparte. ¿No te arrodillas? Entonces lo destruiré. Espera un segundo. Me gustaría ver quién se atreve a hacerla arrodillarse. Dámelo. Señor Castillo, ahora está en mis manos. Así que yo mando. Algunas cosas. No deberías tocarlas. Señor Castillo, este es un asunto privado de nuestra familia Reyes. No tiene nada que ver con un forastero como usted. Alba es mía. Nadie tiene permitido intimidarla. Señor Castillo, ya que no quieres que Alba se arrodille, entonces puedes arrodillarte y rogarme. Eso también sirve. Ay, Dios. Lo olvidé. León es un tullido. No puede arrodillarse. Querías que alguien se arrodillara, ¿verdad? Vale. Me arrodillaré ante ti. Alba. No te atrevas a arrodillarte. Ah. ¿Hacerme arrodillar? ¿Arrodillarme por ti, pequeña arpía? Ni hablar. ¿Y te atreves a insultar a mi hombre? Hoy te daré una buena lección. Alba, ¿estás loca? Nora. Alba, te atreviste a pegarme. ¿Y qué si te pegué? Si tuviera un cuchillo, te apuñalaría aquí mismo. Alba. ¿Quieres matarlos? No te ensucies las manos. Ven aquí. ¿Te duele la mano? Este tipo de cosas. Déjaselas a ellos. No maldije a nadie. Ni siquiera le he puesto una mano encima. ¿Por qué me pegó? Necesito una razón para pegarte. León, eres siquiera humano. Hasta pegas a una mujer. A mis ojos, no hay hombres ni mujeres. Solo hay quienes intimidan a mi mujer y quienes no. Vamos. Vamos a casa. ¡Alba! Definitivamente te mataré. Esa pájara de mal agüero ha venido a agafar a toda nuestra familia. No podemos dejar que siga siendo tan arrogante. De lo contrario, nos gafará a todos al final. Pero tiene al señor Castillo protegiéndola. No podemos tocarla. León es solo un tullido. No creo que pueda protegerla todo el tiempo. Además, la familia Castillo en Costa Mar no es el único que manda. Con esta medicina y mi tratamiento de acupuntura y hierbas, tu pierna tiene al menos un 80% de posibilidades de recuperación total. Eso es genial. Alba, gracias. Si de verdad quieres darme las gracias, cuando te recuperes de la pierna, llévame en brazos por todo Costa Mar. De acuerdo. Sé que vosotros dos tortolitos estáis profundamente enamorados. Pero con mis viejos huesos aún por aquí, cuidad las apariencias. Empezamos con la acupuntura ahora, ¿vale?
La sesión de acupuntura de hoy ha terminado. Después de preparar la medicina, recordad venir a recogerla. De acuerdo. León. Te ayudaré a bañarte. De acuerdo. Alba. Alba. Te deseo. Pero tú no eres capaz, ¿verdad? ¿Quién te dijo? Que no soy capaz. Las últimas veces tú estabas... Si soy capaz o no. Lo averiguarás muy pronto. Ya que no tienes ningún problema, ¿por qué te contuviste las veces anteriores? Porque yo no quería que vieras mi pierna. Alba. No mires. Ya te lo dije, pase lo que pase, nunca te despreciaría. Sin embargo, ¿de verdad pensaste que no era capaz? Tendré que castigarte como es debido. Ya me castigaste. Eso no es ni de lejos suficiente. Todavía tengo que ir a por la medicina del doctor Quirós. Que vaya otra persona. No. No confío en ellos. Señora Castillo. Ah. Señor Castillo, algo va mal. Alba está en problemas. Señor y señora Reyes. El grupo Sans está debilitado y actualmente no puede competir con el grupo Castillo. Pero haré todo lo posible por ayudar al grupo Reyes. Menos mal que está usted. La familia Reyes son los parientes de sangre más cercanos de Alba. No creo que rompiera lazos del todo. Cuando entre en razón y vuelva a casa, hablaré con Tomás y le convenceré para que Alba se case conmigo. Entonces, todos los activos a su nombre y el grupo Reyes serán míos. ¡Mamá! Alba tuvo un accidente de coche. Ha muerto. Bien muerta está la pequeña arpía. ¿Qué ha dicho? ¿Alba ha muerto? Sí, es el karma. ¿Quién le mandó ir contra mí? Bien muerta está. Es como si nunca hubiera tenido a esta hija. Sois todos increíblemente necios. Alba ha muerto. Todos los activos a su nombre pertenecen a León. ¿Cuántos bienes podría tener esa chica? León Castillo ya había transferido todos los activos a su nombre a Alba. Ahora que Alba ha muerto, los activos han vuelto al nombre de León. ¿Qué? ¿Está muerta?
Entonces mamá también tiene derecho a heredar los activos a su nombre. Cierto, cierto, cierto. Somos sus padres biológicos. Deberíamos recibir una parte de la herencia. Exacto. Vamos a casa de los Castillo ahora. ¡Vamos! Señor Castillo, he oído que Alba falleció en un accidente de coche. Ay, Dios. Mi pobre hija. Has muerto de forma tan trágica. Mamá ni siquiera pudo verte por última vez. ¡Alba! No esperaba que la última vez que te vi fuera un adiós para siempre. ¿Cómo pudiste soportar dejarnos a papá, a mamá y a mí? ¿No dijeron que a la familia Reyes no le gustaba Alba? ¿Por qué están tan tristes? Al fin y al cabo, es su hija biológica. ¿Cómo no van a estar tristes? Señor Castillo, ¿dónde está el cuerpo de Alba? Déjenos a nosotros, sus padres, verla por última vez. No merecéis verla. Señor Castillo, Alba sigue siendo hija de la familia Reyes. ¿No está siendo demasiado cruel? Exacto. Por muchas desavenencias que hubiera antes, la sangre tira. Deje que la vean. Cuando Alba estaba viva, no la trataron bien. Ahora que ha muerto, solo fingen. Señora Castillo, Alba también es mi hija biológica. ¿Cómo no iba a quererla? Yo solo fui un poco estricta con ella. No hace falta que actuéis aquí. Guardias, sacadlos de aquí. No dejéis que ensucien mi propiedad. ¿No nos dejará ver a Alba por última vez? Está intentando robar todos los activos a su nombre. Así que por eso estáis aquí. Somos los padres biológicos de Alba. Todos sus activos tenemos derecho a heredar. Eso significa que podemos heredar al menos la mitad del grupo Castillo. ¿Qué significa eso? León Castillo. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a transferir activos en privado? ¿No sabes que todos tus activos pertenecen a la familia Castillo? Mis posesiones. Puedo dárselas a quien quiera. No tenéis derecho a cuestionarme. Dios mío. El señor Castillo realmente le dio todos sus activos a Alba. Vaya golpe de suerte para la familia Reyes. No es de extrañar que vinieran corriendo tan frenéticamente. Es la naturaleza humana. ¿Quién no ama el dinero? Especialmente cuando es la mitad del grupo Castillo. Jaja. La propiedad de nuestra familia Castillo. Pueden olvidarse de conseguir un solo céntimo. ¡Ay, mi pobre hija! Moriste tan joven, y la familia Castillo aún trata a sus padres con tanta dureza. Si no nos lo da, demandaré a la familia Castillo. Dejaré que todo el mundo vea qué clase de gente son los Castillo. La herencia de Alba. Todo lo que pertenece a nuestra familia. No aceptaremos ni un céntimo menos. De lo contrario, haré que se arrepienta. Mi dinero. No conseguiréis ni un solo céntimo. ¿No estabas muerta? No estoy muerta. Siento decepcionarte. Imposible. Tú claramente te metiste en el coche. ¿Cómo puedes estar bien? Claramente me metí en el coche, pero estoy bien. ¿Ah, sí? Después del accidente de León, todos los coches de la familia fueron equipados con botones de freno de emergencia, por si acaso. Solo estaba siguiendo el juego para atraeros a todos. ¿De qué tonterías hablas? Después de oír que estaba muerta, corristeis sin parar hasta aquí. ¿No era por el dinero? ¡Alba! Solo estábamos preocupados por ti. ¿Pensasteis que si moría, os quedaríais con mi dinero? Soñad. Ya he hecho un testamento. Si algo me pasara, todos mis activos irían a parar a León. No conseguiréis ni un solo céntimo. Alba, hija ingrata, ¿cómo te atreves a hacer un testamento así? ¿Todavía me consideras tu padre? Alba, si eres tan cruel, la gente hablará a tus espaldas. Alba, aunque estés enfadada, no deberías tratar así a tus padres biológicos. Aunque los padres de Alba tienen muchos defectos, al fin y al cabo siguen siendo sus padres. Esto es demasiado. Algunas personas no merecen ser padres.
Alba. Escucha a mamá, para con esto. Al fin y al cabo, la sangre tira más que la soga. Cuando orquestasteis el accidente de coche para hacerme daño, ¿por qué no considerasteis que la sangre tira más que la soga? ¿Podría ser que el accidente de coche de Alba no fue un accidente, sino deliberado? ¿Qué tiene que ver tu accidente de coche conmigo? No me calumnies aquí. Alba, eres carne de mi carne. ¿Cómo podría hacerte daño? Entonces veamos. ¿Quién exactamente manipuló el coche? Fue ella. Ella me dio 1 millón de euros. ¡Señor Castillo! ¡Señora Castillo! Por favor, perdónenme. Nunca más lo haré. ¿Qué estás diciendo? Ni siquiera te conozco. La señorita Reyes, la menor. No he gastado ni un céntimo del dinero que me dio. Está todo en la cuenta. Si no me cree, puede comprobarlo. El intento de asesinato son al menos 10 años. Probablemente pasarás el resto de tu vida en la cárcel. No, no quiero ir a la cárcel. Nora, ¿realmente te atreviste a hacer algo así? Estoy tan decepcionado contigo. No tengo una hija como tú. ¿Papá? No me llames papá. No me lo merezco y me da asco. ¿Papá? En nuestra familia, tú eres quien siempre quiso a Alba muerta, ¿verdad? Para. Alba es mi hija biológica. ¿Cómo podría desearle la muerte? Tú nunca trataste a Alba como a tu hija biológica. Para ti, ella es peor que una mala hierba. Desde que se cortaron las acciones de la familia Reyes, la has estado maldiciendo para que muriera cada día. Cállate. Alba, Nora solo está haciendo acusaciones descabelladas. No la creas. Antes, esa vidente también decía tonterías. Por eso confundí el cristal con un diamante. Esa vidente fue instruida por alguien. No es mi culpa. Tino Suárez me obligó. Tino Suárez me dijo que fingiera ser vidente. Dijo que el hijo de la familia Reyes era un mal presagio y que su hija era un buen presagio. ¿Por qué haría eso? Tino Suárez era un borracho y un jugador. Cuando vio que su esposa dio a luz a una hija, no la quiso. Casualmente descubrió que el vecino también tenía una hija. Y como sabía que el señor Reyes era un hombre de fe, decidió intercambiar a las niñas y usar a una como su gallina de los huevos de oro. Así que me sobornó para persuadirte de intercambiar a los hijos de ambas familias. Con razón a la familia Reyes no le gustaba a Alba. La trataban como un mal presagio. El padre biológico de Nora es en realidad tan malicioso. Pudo hacer algo así. Exacto. A lo largo de los años, Tino Suárez ha tomado mucho dinero a su hija biológica a cambio de su silencio. A menudo se jactaba ante mí, diciendo que una vez que su hija heredara la familia Reyes, tendría dinero sin fin. Nora, tú... ¿Todavía has estado en contacto con tu padre biológico? Con razón estabas tan desesperada por dinero entonces. Resulta que todo era para cubrir las deudas de tu padre biológico. Si no le daba dinero, él revelaría mis orígenes. Solo podía hacerle callar con dinero. Pero no esperaba que al darle la mano, se tomara el brazo entero. Así que mientras él estaba borracho, lo has empujado al río con tus propias manos. Y lo has ahogado. Nora ha matado a su propio padre biológico. No, estás inventando cosas y difamándome. Yo no maté a nadie. Papá. Yo no maté a nadie. Mamá. Fue la señorita Reyes, la menor, quien me dijo que me deshiciera de Tino Suárez. Después de hacerlo, me dio 1 millón de euros y me dijo que me fuera de Costamar. No fui yo. Yo no maté a nadie. ¿Me estás difamando? Señorita Reyes, la menor. Tengo el mensaje de voz donde me dijiste que lo matara, y tengo copias de seguridad. ¿Quieres escucharlo? Oh, Dios mío, Nora tuvo las agallas de matar incluso a su propio padre biológico. Eso es demasiado cruel. Eso es homicidio doloso, ¿no? Nora está sentenciada. ¡Exacto! Sin embargo, debería agradecerte. Si Tino Suárez no hubiera muerto, mi madre adoptiva y yo no habríamos tenido una vida tan fácil. ¡Alba! Aunque me muera,
te arrastraré al infierno conmigo. Alba. Se puede perdonar un pecado contra el cielo, pero no hay perdón para quien cava su propia tumba. Nora, tu vida termina aquí. Rompedle las manos. Luego envíala a la comisaría. León, a plena luz del día, ¿cómo te atreves a tomarte la justicia por tu mano? Aunque te desollara vivo, ¿quién se atrevería a decir una palabra más? ¡No! No lo hagas, no me toques. Papá, sálvame. ¡Lárgate! Hugo, dijiste que me amabas más que a nadie. No me toques. Debí estar ciego para haberme enamorado de una mujer tan despiadada como tú. Por tu culpa. Alba ha sufrido tanto. ¡Guardias! Lleváoslo también. Y controladle la lengua. Alba, fui engañado por Nora y la vidente. Te hice sufrir. Papá te dará el grupo Reyes como compensación. ¿Un grupo Reyes lleno de lagunas? ¿De qué me sirve? Además, ya he llamado a la agencia tributaria. Los libros del grupo Reyes están a punto de ser examinados muy de cerca. Me aseguraré de que lo pierdas todo. En 3 días, fuera de Costa Mar. De lo contrario, convertiré tus huesos en polvo y los mezclaré con hormigón. Ahora fuera. León, sé que tus sentimientos por Alba son profundos, pero los activos del Grupo Castillo son vastos. No puedes decidir todo tú solo. Hace 10 años, el Grupo Castillo estaba al borde de la quiebra debido a la mala gestión de César Castillo. Usé mi propio dinero para salvar el Grupo Castillo. El Castillo, en Grupo Castillo, no es el castillo de la familia Castillo. Es el castillo de mi nombre, León Castillo. Somos familia, después de todo. No hay necesidad de ser tan particular. Hace 6 años, cuando protegiste a César Castillo, ya dije que seríamos 2 familias separadas a partir de entonces. Te respeto como a mi abuela, pero eso es por respeto a mi padre fallecido. León, sé que me he equivocado. Déjame deslomarme por el Grupo Castillo. Dame una oportunidad para expiar mis errores. ¿Ah, sí? Si de verdad hubieras sabido que te habías equivocado hace 6 años, tendrías que haberte caído muerto delante de mí. ¿Tú? León, tu tío es una persona mayor, después de todo. No todo el mundo merece ser tratado como tal. Cuando vi lo bien educada que eras entonces, pensé que eras sensata. Nunca esperé que fueras tan maleducada. ¿Crees que tienes voz aquí? Ella es la señora de esta casa. Si ella quiere hablar, hablará. León me ha dado sus acciones. Ahora, soy la mayor accionista del Grupo Castillo. Si digo que César Castillo no está permitido en el Grupo Castillo, entonces no lo estará. Lucas, acompáñalos a la salida. León, la última vez te lisié la pierna. Esta vez te quitaré la vida. Está bien. No te desanimes. De verdad que no siento ningún dolor. No te vuelvas a poner en peligro. De acuerdo. ¿Cuándo descubriste que te transferí todos mis bienes a ti? El día que se suponía que me casaría con Hugo. León. No me casaré con alguien solo porque me haya conmovido. Me caso contigo. Porque solo te quiero a ti el resto de mi vida.
Si no fuera por tu maravillosa hija, nuestra familia Reyes no habría ido a la quiebra. Creo que tú eres la pequeña arpía. Tú eras quien despreciaba a Alba. ¿Y ahora me culpas a mí? Mujer malvada, no creas que no te golpearé. Señor Reyes, no recurra a la violencia. Hablemos. La familia Reyes está en bancarrota. Su casa ha sido embargada. ¿Será que la familia Sanz también quiere sacar tajada? Señor Reyes, ha malinterpretado. Estoy aquí para ayudarle. ¿Cómo puede ayudarme? ¿Está usted dispuesto a ser expulsado de Costamar? Ahora Alba tiene todos los bienes de la familia Castillo. Si los conseguimos, León Castillo, ¿qué hay que temer de él? Esa chica desgraciada ya no me reconoce como su padre. ¿Sería ella tan tonta como para darme algo? Para Alba, León Castillo es la persona más importante. Si algo le pasara a León, entonces... León y esa hija ingrata, todo ese dinero. Entonces no me culpes, por ser despiadado. La sensación en tu pierna se ha recuperado bastante. No pasará mucho tiempo hasta que puedas volver a caminar. Qué maravilla, doctor Quirós. Le he molestado estos últimos días. Gracias. León, vamos a salir a celebrar luego, ¿vale? Vale. Cásate conmigo. Alba. ¿Qué tipo de pedida de mano te gusta? Bueno, por supuesto, tiene que ser única. Fui yo quien propuso que nos casáramos. Si me tratas mal, le diré a nuestro futuro hijo que eres un negado para el romanticismo, para que se mantenga alejado de ti. Está bien, mientras tú estés cerca de mí. Eso es suficiente. Alba. Para que nuestro hijo venga antes, tenemos que esforzarnos más. ¿Está listo el lugar? Ya está todo preparado. Seguro que la señora Castillo estará encantada. Señor Castillo, ¿quiere echar un vistazo? Este no es el camino al hotel. Oscar, ¿cuánto tiempo llevas conmigo? 5 años. Señor Castillo, han secuestrado a mi hijo. Yo no tenía elección. Lucas, ¿ha visto a León? El señor Castillo está preparando un lugar para la pedida de mano. Quiere sorprender a la señora Castillo. No puedo arruinar los planes del señor Castillo. El señor Castillo ha ido a la empresa. Entonces esperaré a que vuelva. Dígame,
León Castillo ha caído en mis manos. Si lo quiere vivo, venga sola a un almacén abandonado en las afueras. De lo contrario, prepárese para recoger su cuerpo. Voy enseguida. No le haga daño. Señora Castillo, no puede ir sola al peligro. Si le pasa algo a usted, el señor Castillo jamás podría vivir sin usted. Lucas, tengo algo que pedirle. Si se echa atrás ahora, aún no es tarde. ¿Echarme atrás? He caído tan bajo. Y esa mocosa me ha forzado a esto. En ese caso, no me culpe por ser despiadado. Si no me equivoco, usted me ha secuestrado. Solo para conseguir los bienes a nombre de Alba. Si esa mujer realmente se preocupara por usted, pagaría por su rescate. Pero si ella no viene... Señor Castillo, que una mujer se burle de usted así, qué patético sería. Cuando le di los bienes a mi nombre, no me importó en absoluto si ella se preocupaba por mí o no. Si Alba no paga, lo mataré a usted primero y luego a ella. Si se atreve a ponerle una mano encima, haré que ruegue por la muerte y nunca la encuentre. Señor Castillo, todavía cree que puede hacer lo que quiera. Ahora es mi prisionero. Si ella no viene, le cortaré la mano y se la enviaré. Puede intentarlo. Todavía desafiante, ¿eh? Le cortaré la mano ahora mismo. Tomás, si te atreves a tocarlo, no recibirás ni un céntimo. Mi querida hija, por fin estás aquí. León, ya estoy aquí. Estarás bien. No deberías haber venido. ¿Qué quieres exactamente? Con que firmes este acuerdo de transferencia. Dejaré ir a León. Todo este lío, solo para conseguir este dinero. En este mundo, solo el dinero es realmente bueno. Mi querida hija, te aconsejo que no intentes trucos, o le haré un agujero en el cuello. Alba, si firmas eso, lo perderás todo. Pero al menos, todavía te tendré a ti. ¿De qué te ríes? Me río de lo tonto que es. ¿Creía que tenía las piernas tullidas? León Castillo. Guardias. Os aconsejo que no hagáis más esfuerzos inútiles. Son todos mis hombres. Deme los documentos y lo dejaré ir. Ah, ¿sí? ¿De verdad pensó que podía secuestrarme? Así que estabas preparado desde el principio. Con razón todo ha ido tan bien. Si no hubiera usado su propio plan contra usted, ¿cómo iba a atraparlos a todos y eliminar futuros problemas? Mátenlos a todos. ¿Lo mataré? Alba. Alba. Recuerda, la clave para una proyección por el hombro reside en la velocidad y la fuerza. Alba, ¿cómo te atreves a agredir a tu padre? ¿Qué clase de padre eres? Solo se te permite hacerme daño a mí. Pero yo no puedo mover un dedo contra ti. ¿Quieres todas las ventajas para ti solo? ¿Estás bien? Estoy bien. No quería ocultártelo. Solo no quería que te preocuparas. No se trataba solo de preocuparte por mí, ¿verdad? También estabas jugando. ¿A que sí? Te estabas preguntando si renunciaría a los bienes a mi nombre por ti. Alba, siempre soy ambicioso.
Quiero que me pongas a mí primero. ¿Y si no hubiera venido? Si no hubieras venido, no importaría. Estoy bien. Incluso si tuviera que arrastrarme, me arrastraría de vuelta a tu lado. ¿Estás loco? Solo por esto te pusiste en peligro, ¿sabes lo asustada que estaba? No creas que seré blanda contigo por esto. Cuando volvamos me escribirás una disculpa por escrito. Si no estoy satisfecha, no esperes que esté cerca de ti. Alguien le ha prendido fuego. ¡Señor Castillo! ¡Estamos bloqueados! ¡No podemos salir! La mantis acecha a la cigarra, sin saber que la oropéndola la acecha a ella. Parece que alguien quiere deshacerse de nosotros para siempre. Vosotros, buscad otra salida. León Castillo. Alba Reyes. Hoy es vuestro fin. Señor Castillo, hemos encontrado un pasadizo muy estrecho, pero solo puede pasar una persona a la vez. Que Alba vaya primero. León, vete. León. Alba. No llores. Aguanta, León. No tengas miedo. Estoy contigo. Ya sea en vidas pasadas o ahora, siempre eres tú, una y otra vez, protegiéndome. Lucas llegará pronto. Aguanta, aguanta, ya casi está aquí. Solo aguanta. León. Aguanta, por favor, aguanta. León. Señora Castillo, tiene una herida en el brazo. Quizás debería tratarla primero. No. Esperaré aquí a que salga. León. León. Solo te quiero a ti. No me dejes. No me dejes. Las heridas del señor Castillo son demasiado graves. Aunque el rescate fue oportuno, si se despierta o no aún es incierto. Definitivamente se despertará. No soportaría dejarme. No importa cuánto tiempo tarde. Seguiré esperando. ¿León? Por favor, despiértate pronto, ¿vale? Todavía me debes una disculpa por escrito. No te retractes. Si sigues durmiendo, te convertirás en la Bella Durmiente. Pero pensándolo bien. Ojalá fueras la Bella Durmiente. La Bella Durmiente puede ser despertada con un beso. León. Nunca me has regalado flores de verdad. He estado haciendo una lista. Si no te portas bien cuando te despiertes, me deberás otra disculpa por escrito. León Castillo tiene 7 vidas. Se escapó hace 6 años y tampoco ha muerto esta vez. Cierto. Sin embargo, su coma esta vez nos ha dado bastantes oportunidades. Señor Castillo, para que este plan tenga éxito, nuestro grupo SANS ha contribuido significativamente. Una vez que controle por completo el grupo Castillo, naturalmente recibirá su parte de los beneficios.
Lo que quiero es todo el grupo Castillo. Señora, no puede pasar. Esta es la habitación de mi yerno. ¿Por qué no puedo? Quítese de mi camino. No me impida el paso. No me bloquee. Apártese. Alba. Por favor, salva a tu padre. Todavía es tu padre biológico. Alba. No moleste a León. Venga conmigo. Alba. Nora fue sentenciada a muerte. Si tu padre entra también, yo no podré vivir. Por favor, dale a tu padre una salida. ¿Darle una salida? ¿Él alguna vez nos dio a León y a mí una salida? Pero sigue siendo tu padre. Solo considera que nosotras te di a luz. Por favor, sálvalo. ¿Vas a hacer que tu propia madre se arrodille ante ti? ¡Qué pecado! Hacer arrodillarse a tu propia madre, rogándole a su propia hija. ¿No tienes miedo de acortar tu vida? Para tener una hija tan ingrata, hubiera preferido parir un trozo de carbón. ¿Cómo pueden madre e hija guardar rencor de la noche a la mañana? Pase lo que pase, no puedes obligar a tu madre a arrodillarse. Mi madre adoptiva. Era una mujer muy débil. Mi padre adoptivo la golpeaba todos los días. Pero si alguna vez él me golpeaba, ella cogía un cuchillo de cocina y luchaba contra él a muerte. Aunque ella sabía que yo no era su hija biológica, aún así me trataba muy bien. Todavía me quería. Pensé que todas las madres del mundo eran como mi madre adoptiva. Por eso, cuando volví a casa, tenía grandes esperanzas en usted. Usted favorecía a Nora, lo sé. Al fin y al cabo, ella creció con usted. No esperaba que me tratara tan bien como la trataba a ella. Pero nunca esperé que me abandonara repetidamente a mi perdición. ¿Qué? ¿Matar a su propia hija? De ninguna manera. ¿Qué clase de madre hace eso? ¿No hay algún malentendido? Ellos conspiraron y la hija que criaron me atacó en mi coche, intentando matarme. Mi padre biológico, por dinero, intentó matarnos a mi marido y a mí. Por eso mi marido sigue inconsciente en el hospital. Eso es demasiado cruel. ¿Qué clase de padres harían algo así? Tomás se enfrentará al castigo legal. Y usted también. Alba. Eso no tuvo nada que ver conmigo. Yo no lo hice. Tu padre lo hizo. Aunque no participara directamente, al saberlo y no denunciarlo es cómplice. Alba. Te llevé en mi vientre durante 10 meses y te di a luz. Aunque no tenga mérito, he sufrido lo mío. El vínculo entre nosotras como madre e hija terminó en nuestra vida anterior. No eres Alba. Alba no me trataría así. No soy la Alba que fui antes. Alguien que se ha arrastrado fuera del infierno ha venido a vengarse de usted. Dejarla sin nada es solo el aperitivo. Aunque abandone Costamar, nunca la dejaré en paz. Debo destruirla de raíz. Ustedes, serpientes venenosas. ¿Quién sabe cuándo saldrán a escondidas y morderán a alguien? Te estrangularé, hija ingrata. Alba, soy tu madre biológica. Si haces esto, ¿no temes la retribución divina? Si alguien va a enfrentarse a una retribución, será usted la primera. Sin embargo, es mi madre, al fin y al cabo. ¿Cómo podría yo soportar enviarla a la comisaría? La enviaré al templo de la penitencia. Pasará el resto de su vida llevando una vida monástica allí. Y si es desobediente, la azotarán todos los días. No puedes hacerme esto, Alba. No puedes hacer esto. No quiero ir allí. No puedes hacer esto. Sin mi permiso. No la dejen dar un solo paso fuera. Pasará el resto de su vida
Allí. Alba, no puedes hacer esto. Alba. León. En mi vida pasada, me vengaste. Esta vez, nos he vengado a ambos. Señora, usted no ha comido mucho estos últimos días. Cuando el señor Castillo se despierte y vea que ha perdido tanto peso, se le romperá el corazón. No quiero comer. El señor Castillo planeaba originalmente proponerle matrimonio en un par de días. El lugar ya estaba listo. Solo esperaba para sorprender a la señora. Alba. ¿Qué tipo de pedida de mano te gusta? Así que ya estaba preparando. Desde entonces. Señora, este es el fruto del trabajo del señor Castillo de todos estos años. ¿Por qué está aquí? ¿Qué hace aquí? Oí que el señor Castillo tuvo un accidente. Me preocupé por usted, así que vine a verla. No hace falta que se moleste, señor Sanz. Alba. Pase lo que pase, siempre estaré a su lado. Hugo, ¿no le parece que es repugnante? Usted fue el primero en poner los cuernos. ¿A qué viene el numerito? Estuve temporalmente cegado por Nora, y la última vez... Solo me asusté un momento. He reflexionado estos últimos días. Aunque me diera otra copa de veneno, por usted, no dudaría en beberla. No hace falta veneno. ¿Qué hace? ¿No quería probarse a sí mismo? Bien, le ayudaré a hacerlo. Esta altura no lo matará. Solo se romperá las piernas o quedará en estado vegetativo. Está bien. Mientras Alba sea feliz, puedo saltar desde aquí. Alba, ¿es usted realmente tan despiadada? Si no soy despiadada, usted me devorará y no dejará ni los huesos. Todavía no ha terminado. Sé exactamente lo que está pensando. Si León no se despierta, César tomará el control de todo el Grupo Castillo. Aunque tenga acciones en el Grupo Castillo, no podrá competir con él. ¿Y qué? Únase a mí. El Grupo Sanz la respaldará. Entonces, la ayudaré a asegurar el control del Grupo Castillo. El Grupo Sanz, el Grupo Castillo, ambos estarán en nuestras manos. Puedo pasar por alto todo lo que pasó entre usted y León antes. Y compartiré el Grupo Sanz con usted. Además, le prometo que todo nuestro dinero solo irá a nuestros hijos. Hugo, de verdad que me sorprendes. Alba, solo yo puedo satisfacer tus deseos. Todo lo que ese tullido de los Castillo, León, puede darte, yo también puedo dártelo. Y los placeres que León no puede darte, yo también puedo dártelos. Alba, ¿qué estás haciendo? Sabes, el asesinato lleva a la cárcel. Matarte solo conseguiría ensuciarme las manos. Quiero hacer que tú desees estar muerto. Lleváosla. Alba,
Cuando tenga el Grupo Castillo, te lo devolveré 10 veces, no, 100 veces, por el dolor que me causaste hoy. ¿Ves? En cuanto te duermes, alguien viene a acosarme. Prometiste que no dejarías que nadie me tocara un solo pelo. Si rompes tu promesa, yo... León. Despierta. Por favor, despierta. Alba. ¿Por qué ocultaste la noticia del accidente de León? Si la noticia del coma del señor Castillo se difunde, temo una rebelión dentro del Grupo Castillo. Por eso yo... Ya se ha difundido. César Castillo se está preparando para convocar una junta directiva, con la intención de expulsar a León del Grupo Castillo. En ese momento, tus acciones probablemente también serán invalidadas. El Grupo Castillo. Es la obra de la vida del señor Castillo. Nunca permitiré que nadie se apodere de él. Tú sola. No puedes hacer frente a César Castillo. Además, la abuela ya ha transferido sus acciones en el Grupo Castillo a César Castillo. Esto ya es apoyarle abiertamente. Pase lo que pase, no dejaré que lo consiga. El señor Castillo está solo en el hospital. Estoy preocupada por él. Usted es su madre. Solo confío en usted. Ve. Hace 6 años no pude proteger a mi hijo. Esta vez no dejaré que nadie le haga daño. Entonces se lo dejo a usted, señora Castillo. Supongo que todos os habéis enterado, ¿no? León tuvo un accidente y quedó en estado vegetativo. Me temo que nunca más volverá a despertar. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo el señor Castillo quedó en estado vegetativo? ¿Qué pasará con nuestra empresa ahora? Por favor, calmaos todos. Hoy hemos convocado esta reunión de accionistas para debatir con todos ustedes el futuro de nuestro Grupo Castillo. Nuestro Grupo Castillo no puede estar sin un líder. Propongo que el señor César Castillo tome el control del Grupo Castillo. El señor Castillo tenía una orden judicial previa. Señor César Castillo, usted fue expulsado del Grupo Castillo y se le prohibió interferir en sus asuntos. Eso fue hace años. Ahora el señor Castillo está en estado vegetativo. El Grupo Castillo solo puede ser dirigido por el señor César Castillo. No se preocupen, todos. Entréguenme el Grupo Castillo y no decepcionaré en absoluto sus expectativas. El futuro del Grupo Castillo todavía no lo decide usted. Tú eres una forastera. ¿Cómo te atreves a inmiscuirte en el Grupo Castillo? Hablando de forasteros, ¿no es usted el verdadero? Maleducada. César. Es su tío. ¡Fuera de aquí! Este es el acuerdo de transferencia del señor Castillo, que establece que todas sus acciones han sido transferidas a la señorita Alba Reyes. La señorita Alba Reyes es ahora la mayor accionista del Grupo Castillo. Esto es imposible. Antes había rumores de que el señor Castillo iba a dar todos sus bienes a su esposa. Nunca pensé que fuera verdad. Como la mayor accionista del Grupo Castillo. No estoy de acuerdo con que César Castillo dirija el Grupo Castillo. Tú eres la mayor accionista del Grupo Castillo. ¿Y qué? Estás sugiriendo que quieres tomar el control del Grupo Castillo. ¿Dejar que esta mocosa insolente tome el control del Grupo Castillo? Eso es simplemente una broma enorme. Quizás el señor Castillo fue engañado por ella. Para darle todas sus acciones, apoyo al señor César Castillo para que tome el control del Grupo Castillo. Hace 10 años,
Cuando César Castillo dirigía el Grupo Castillo, el mero acto de malversar fondos públicos fue suficiente para enviarlo a la cárcel. Fue el señor Castillo, por consideración a su relación de tío-sobrino, quien le dejó libre. Todavía quieren que él dirija el Grupo Castillo. ¿No tienen miedo de repetir errores pasados? No te atrevas a difamarme. El que malversó fondos en aquel entonces fue otra persona. Si el Grupo Castillo es entregado a mí, seguirá siendo de la familia Castillo. Si tú tomas el control, será el Grupo Castillo un Castillo. O un Reyes. César tiene razón. Me sentiría más tranquila con él a cargo del Grupo Castillo. Hace 6 años, tú protegiste a César Castillo. Ahora lo apoyas firmemente de nuevo. ¿Y el señor Castillo? Si León no te hubiera salvado, él no estaría en coma. Tomás Reyes tenía razón. Eres una gafe. Gafaste a la familia Reyes. Y ahora, ¿quieres gafar también al Grupo Castillo? Quien secuestró a León fue Tomás Reyes. ¿Vosotros dos, padre e hija, conspirasteis para tramar contra León? ¿Tramar contra el Grupo Castillo? Sí, así es. Vosotros dos os confabulasteis para anexionaros el Grupo Castillo. Vuestras intenciones son abominables. ¡Guardias, sacadla de aquí! ¿Quién se atreve a tocarla? Sabía que no me abandonarías. Alba. Has trabajado duro estos últimos días. León, tú. Tu pierna. Puedes caminar. Gracias a mi Alba, se ha curado. La palabra de mi esposa es mi palabra. Si no escuchan, quieren ser expulsados del Grupo Castillo. Señor Castillo, usted malinterpreta. Claro que escucharemos a la señora Castillo. Parece que la advertencia que te di no significó absolutamente nada para ti. León, solo temía que el Grupo Castillo cayera en otras manos. Sí, León. Te desplomaste de repente y caíste en coma estos 2 últimos días. César solo estaba preocupado. Por eso quería compartir la carga del Grupo Castillo por ti. Abuela, no necesitas seguir encubriéndole algunas deudas. Se saldarán hoy, una por una. César Castillo me obligó a hacerlo. Él prendió fuego al almacén, intentando matar al señor Castillo. Tonterías. León es mi propio sobrino. ¿Cómo podría yo hacerle daño? León, tú no creas lo que dice. Probablemente le han comprado. Para que me incrimine. Señora Castillo, ¿sabe usted cómo su hijo mayor murió? Fue él. Él envenenó personalmente la bebida de Carlos Castillo, lo que llevó a la muerte accidental de Carlos Castillo. Tú. César. Tú, tu hermano mayor. Mamá, no le creas. Mi hermano mayor y yo tenemos un vínculo muy profundo. ¿Cómo podría yo hacerle daño? Compré todos tus medicamentos, y durante todos estos años, por todo lo que me hiciste hacer en secreto, tengo copias de seguridad. Pequeña arpía. Te he tratado bien. ¿Cómo te atreves a traicionarme? ¿Tratarme bien? No creas que no lo sé. Ya habías dispuesto que yo cargara con la culpa. Solo me querías para ser tu chivo expiatorio. Te mataré. Hemos recibido un informe. Señor Castillo, es usted sospechoso de homicidio doloso e incendio provocado. Por favor, acompáñenos. No quiero ir a la cárcel. No quiero que mi vida termine. ¡No! Quitaos de mi camino. Apartaos todos de mi camino. Si no, la mato. César. ¿Crees que puedes escapar? León, suéltame. Si no, recogerás el cadáver de tu abuela. César, estás loco. Soy tu madre. Cállate. Si no fuera por ti, ¿cómo habría terminado en esta situación hoy? Desde la infancia hasta la edad adulta, tú y papá. Solo preparasteis a mi hermano mayor como el heredero. ¿Pero qué hay de mí? También soy tu hijo. ¿Acaso no merezco heredar el Grupo Castillo? ¿Por qué ibas a pensar eso? Tu padre y yo, aunque le dimos la gran responsabilidad a Carlos, pero en lo que respecta a tus acciones, no te perjudicamos. ¿De qué sirve eso?
Lo que quiero es el Grupo Castillo. Todo el que se interponga en mi camino morirá. Su padre morirá. Él también morirá. Todos morirán. Apartaos todos de mi camino. Suéltame. León. León, te mataré. ¿Estás bien? ¿Tu herida? Estoy bien. León. ¿Tu padre? ¿Tu padre? También. ¿Le hizo daño él? Sí. Es toda mi culpa. Es toda mi culpa. Yo... Lo siento. Carlos, es mi culpa. Abuela. Abuela. ¿Cómo está? El doctor dijo que la abuela tuvo un derrame cerebral por el susto. Incluso con un buen tratamiento, puede que no vuelva a moverse en su vida. ¿Qué debemos hacer? No te preocupes. He dispuesto que la mejor enfermera la cuide. Solo te preocupas por la abuela. Déjame ver la herida de tu espalda. Con tanta gente alrededor, ¿por qué tenías que hacerte el héroe? ¿Tenías que intervenir? Estoy realmente bien. No me duele nada. Doctor Salas, ¿por qué aprieta tan fuerte? Dice que no le duele. Doctor Salas, ¿tú también te estás burlando de mí? Señor Castillo, debería descansar cuando está herido. Mientras usted estaba inconsciente, las lágrimas de su esposa casi inundaron el hospital. No es tan grave. Doctor Salas, burlarse de mí es una cosa. No te burles de mi esposa. Está bien, está bien. No seré un sujetabelas aquí y molestaros. Es toda tu culpa. Está bien, es toda mi culpa. Te hice preocuparte. Si alguna vez vuelves a ponerte en peligro así, no te volveré a hablar. A partir de ahora, me quedaré al lado de mi esposa. Y nunca más me pondré en peligro. Cuando te recuperes, te daré un regalo. Te prometo que te encantará. Felicidades por su alta, señor Castillo. Lucas, eres demasiado amable. La señora Castillo me pidió que lo arreglara todo. Alba dijo que tenía algo que hacer, así que no pudo venir a recogerme. ¿Dónde está? Espere, señor Castillo. Por favor, señor Castillo, salte por encima del brasero. Brasero rojo, enfermedad fuera, al saltar una vez. Salud para todo el año. Salud para todo el año. Bien dicho. ¿Dónde está? Su esposa está en el dormitorio. Le ha preparado una gran sorpresa. Debería subir a ver. Pensé que el señor Castillo se enfadaría. Siempre que esté organizado por su esposa, a nosotros ni caso nos hace, aunque sea una montaña de cuchillos o un mar de fuego. El señor Castillo lo cruzaría sin dudarlo. ¿Qué pasa, León? Date prisa y abre tu regalo. León, tengo las piernas entumecidas. Abre ya el regalo. ¿Sabías que estuve ahí todo el tiempo? ¿No dijiste que me darías un regalo? ¿Dónde está? ¿Acaso no soy
¿El mejor regalo? ¿Cuántas veces te he advertido? ¿Que no te enfrentaras al señor Castillo? Pero no me escuchaste. Ahora, por culpa del Grupo Castillo, ¿cuántos proyectos hemos perdido? ¿De verdad tienes que arrastrar a todo el Grupo Sanz contigo a la ruina para estar satisfecho? Arrastrar al grupo Sanz a la ruina él solo, qué alimaña, menuda alimaña. Si lo hubiera sabido, no te habría dejado entrar en el Grupo Sanz. De nada sirve hablar de eso ahora. Lo importante es cómo resolverlo. ¿Cómo proponéis que lo resolvamos? Como dice el refrán, uno debe pedir perdón de rodillas. Debemos hacer que Hugo vaya a disculparse con el señor Castillo. No voy. Si voy, León no me dejará escapar. Si no hubieras insistido en actuar por tu cuenta, ¿cómo habríamos terminado así hoy? Irás quieras o no. No me importa lo que hagas. Si el señor Castillo no te perdona, nosotros, la familia Sanz, te repudiaremos. Señor Castillo, antes todo fue culpa de Hugo. Le he traído aquí para que se disculpe con usted. Por favor, con su gran generosidad, dele al Grupo Sanz una salida. Señor Castillo, estuve confundido por un momento. Por favor, no se lo tome a pecho. ¿Así es como te disculpas? Arrodíllate. Por favor, señor Castillo, sea hablando con nosotros. Todo es culpa de esta plaga. Cualquier castigo que imponga, no tendré quejas. ¿Cómo quieres morir? Señor Castillo, no me atreveré nunca más. Lo juro. Me mantendré lejos de usted de ahora en adelante. Un lobo. Incluso despojado de sus colmillos. Sigue siendo un lobo. A menos que lo haces pedazos, solo entonces podrás romper su ambición cruel y desmedida. Guardias. Arrastradlo. Espera. Alba, sabía que no podía soportar verme morir. Alba. Si te atreves a pronunciar su nombre de nuevo, te arrancaré la lengua. Tu pierna se ha curado bastante rápido, ¿no? No te ensucies las manos por alguien como él. Echad a este padre y a su hijo. No estorbéis aquí. Señor Castillo, le ruego que tenga compasión. ¿Es porque no quieres que muera tan fácilmente? ¿O no puedes soportar quitarle la vida? Claro, no quiero que muera demasiado fácilmente. Quiero que sepa lo que se siente cuando un niño de oro cae en desgracia. ¿Por qué? Porque te interpusiste en el camino de Nora. Hugo, tu dolor actual no es nada comparado ni con la mitad de lo que yo sufrí. El dolor que me infligiste, te lo devolveré 100 veces. Te lo dije. Solo puedes tener ojos para mí. No quieres saber. ¿Por qué odio a Hugo Sanz? Alba. No quiero oírte mencionar el nombre de otro hombre. No me importa por qué lo odias. Mientras quieras que desaparezca, tengo 100 maneras de hacerlo desaparecer. Te creo. Sin embargo, quiero verlo desaparecer con mis propios ojos.
Me aprietan los zapatos. ¿Y ahora qué? Agárrate fuerte. Alba. Por los viejos tiempos. Por favor, perdona al grupo Sans. ¿El grupo Sans estará bien? La familia Sans ya te ha repudiado. De ahora en adelante, tú y la familia Sans no volveréis a tener nada que ver. Imposible. Eso es imposible. Alba. Esto no puede ser. La familia Sans no sacrificaría todo el grupo Sans por ti. Además, la familia Sans tiene más de un hijo. ¿Por qué tienes que ser tan despiadada? Cuando nos pusisteis las manos encima, deberíais haber previsto este día. Hugo, tu verdadero infierno empieza ahora. Alba. Nunca. Me dejaré vencer tan fácilmente. Haré que tú y León paguéis. ¿No vas a la empresa? ¿Ir a la empresa? Eso no es tan importante como satisfacer a mi esposa. Señor Castillo, señora, la familia Costa ha enviado una invitación a la subasta. Les gustaría invitarles a usted y a la señora. ¿Qué subasta? Parece que la familia Costa está organizando una subasta privada de joyas. ¿Te interesa? Me gustaría echar un vistazo. Entonces, vamos. Hugo Sans, ¿de verdad fue repudiado por la familia Sans? Si no, ¿cómo iba a rebajarse a que lo mantuviera Celina Soler? Celina Soler, aprovechándose de su juventud y belleza, cazó al señor Costa. Una vez que él se vaya, heredará una fortuna inmensa, usando esa fortuna para mantener a un hombre. No puedo creer que Hugo Sans se involucrara con Celina Soler. Como un perro callejero. Solo puede vivir de una mujer. Hace tiempo que oigo hablar de la gran reputación del señor Castillo. Al verle hoy, realmente hace honor a su reputación. Señor Castillo, ¿me honraría con una copa? Señora Costa, tiene a su hombre al lado. Es mío. Lo que quiero. Siempre lo consigo. Señor Castillo, nos vemos. ¿A qué esperas ahí parado? Date prisa y sígueme. No te preocupes, no puede armar jaleo. Tienes que tener cuidado. Celina no se detendrá ante nada. Antes le echó el ojo al marido de otra, y lo consiguió en días. Gracias por el aviso. Pero confío en él. Claro, si se atreve a ser infiel, no me importará buscarme a otro. Después de todo, chicos jóvenes y guapos. Los hay a patadas. No te atreverías. Si te atreves tú, me atrevo yo. Eres la única en mis ojos. No hay sitio para nadie más. Así me gusta.
¿Quién crees entre Alba y yo es más agradable? Por supuesto, eres tú. Alba no es nadie. No es digna ni de limpiarte los zapatos. Alba y León. Vosotros sois los que me hicisteis rebajarme a arrastrarme por una mujer. Distinguidos invitados, bienvenidos a este evento de subasta benéfica. Nuestra subasta comienza oficialmente ahora. Este es nuestro primer artículo para la subasta de hoy. Es un conjunto de joyas. ¿Te gusta? ¿A qué mujer no le gustan las joyas? El señor Castillo puja 1 millón de euros. ¿Qué haces? Me gusta, pero no a cualquier precio. Mientras te guste, vale cualquier precio. La señorita Soler puja 1.100.000 euros. El señor Castillo puja 1.500.000 euros. La señorita Soler puja 1.600.000 euros. ¿Está loca Selina Soler? ¿De dónde saca los fondos para pujar contra el señor Castillo? Con la herencia del señor Costa, tiene mucha confianza. Además, si realmente se quedara sin dinero, ¿la familia Costa se quedaría de brazos cruzados? Delante del señor Castillo, ni siquiera un par de consorcios Costa más estarían a la altura. ¿Está cavando su propia tumba? León. No seas imprudente. Con este dinero podrías comprar varios conjuntos de estas joyas. La señorita Soler puja 2.500.000 euros. Enhorabuena, señorita Soler, por ganar este conjunto de joyas. Enhorabuena, señora Costa, por ganar las joyas a 3 veces su valor. Debería agradecer al señor Castillo por ser blando conmigo. Los hombres, ya sabes. Se nota dónde tienen el corazón, mirando a dónde va su dinero. ¿No sabe ella que el señor Castillo transfirió todos sus activos a la señora Castillo? Todo el mundo sabe que Alba es la niña de los ojos del señor Castillo. Esa Selina está tan creída. Un puñado de tontos. Solo tienen envidia de que sea rica. Este es el segundo artículo de la subasta de hoy. Es un par de gemelos de hombre. ¿Te gustan? Sí. Entonces pujaré por ellos y te los daré. La señora Castillo puja 1.100.000 euros. La señorita Soler puja 2 millones de euros. La señora Castillo puja 2.500.000 euros. 4 millones de euros. Me quedaré con estos gemelos y se los daré al señor Castillo. Señora Costa, parece que está muy interesada en mi marido. No se moleste. Tengo que tener estos gemelos. ¿Cuánto dinero tiene para competir conmigo? Incluso cuando el señor Costa me mimaba tanto, solo me daba esta pequeña paga al mes. A las mujeres que se casan por dinero siempre les pasa lo mismo. No creo que Alba sea una excepción. Por esta ronda, voy con puja sin límite. Una puja sin límite en una subasta significa que para esta subasta, no importa lo altas que sean las ofertas, serán igualadas hasta el final. ¡Imposible! ¿Cómo puedes tener tanto dinero para hacer una puja sin límite? ¿Acaso no sabe que el señor Castillo transfirió todos sus activos a la señora Castillo? Exacto. ¿Te atreviste a ocultarme esto? Felicidades a señora Castillo por ganar este gemelo. Estás tan dispuesta a gastar tanto por mí. Todo es culpa tuya. Cariño, por favor, no te enfades. Todo es culpa mía. ¿No estás enfadado porque he gastado tu dinero de forma imprudente? Claro que no. Eres buena conmigo, no podría estar más feliz. Además, el dinero que gano es tuyo para que lo gastes como quieras. Tengo algunos asuntos de negocios que me gustaría discutir con el señor Castillo. En detalle. ¿Estaría el señor Castillo dispuesto a concederme el honor? Señora Costa, a lo largo de los años probablemente has repartido muchas llaves de habitación, ¿verdad? ¿A ti qué te importa?
Dime, esta llave de habitación, ¿la aceptarás o no? Si no la aceptas, ¿no le romperías el corazón a la señora Costa? Lucas, ya que la señora Costa la necesita tanto, dale una cálida bienvenida. Señor Castillo, ya soy tan viejo. ¿Cómo puedo soportar esto? Ya lo verás. ¿Quién se cree Alba que es? León se ha atrevido a humillarme así por ella. León solo tiene a Alba en su corazón ahora. Quizás, solo después de que Alba desaparezca, podrá hacer sitio para otras. ¿Desaparecer? Hazla desaparecer. Sería más satisfactorio simplemente arruinarla. Alba, finalmente has caído en mis manos. ¿Han llegado esos hombres? Vienen de inmediato. Alba, una vez que tu reputación quede por los suelos, ¿León todavía te querrá? Señor Castillo. ¿Cómo estás aquí? Claro, he venido a atraparos. Tú has fingido estar inconsciente. ¿Crees que solo porque llevabas un sombrero y te cambiaste de ropa, no te reconocería? Este era tu plan. Este hotel es mío. Intentaste actuar aquí. ¿De verdad has pensado que no me enteraría? La gente a la que has llamado está a punto de llegar. Puedes disfrutarlos tú misma. Soy parte del consorcio Costa. No puedes tocarme. Dime, ¿el consorcio Costa te protegerá a ti? ¿O se protegerán a sí mismos? La familia Costa nunca ofendería al señor Castillo por mí. Señor Castillo. Todo fue él. Él ha llamado a esa gente. Solo soy un peón. ¿Cómo podría tener la capacidad de dar órdenes a cualquiera? Ella estaba celosa de Alba y quería destruirla por completo. Eres solo un perro con correa que yo mantenía. ¿Cómo te atreves a difamarme? Vigiladlos bien. No los dejéis escapar. Haced que esos hombres se encarguen bien de ellos. ¿Que unos hombres se encarguen de mí? Señor Castillo. Señor Castillo, solo mátame, señor Castillo. Señor Castillo. ¿Quieres morir? No es tan fácil. Las fotos y vídeos de Selina y Hugo del hotel se filtraron. La familia Costa ya ha repudiado a Selina y le ha revocado toda la herencia. No lo dejarán pasar fácilmente. Un animal acorralado ataca, cavando su propia tumba. Todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, ¿cómo habría quedado en ridículo por completo y me habrían expulsado de la familia Costa? ¿Cómo te atreves a mirarme así? No lo olvides. Solo eres un perro con correa que yo mantenía. ¿Quién no sabe ahora que estabas con hombres fuera? León. Alba. No te dejaré ni tumba donde caerte muerto. Después de cenar, te llevaré a algún sitio. ¿A dónde? Come. Así que este es el lugar al que querías traerme. ¿No te gusta? No es eso. El simple hecho de poder pasear contigo me hace feliz. ¿No dijo Lucas que había preparado una romántica pedida de mano? Echemos un vistazo alrededor. Señor, compre un juguete para esta hermosa dama. Coge uno. ¿Te gusta? Me encanta. Alba. León. Vete al infierno.
No mires, vamos. Hugo, se acabó todo. ¿Te gusta? Me encanta. Alba, hace 7 años, desde el día en que me salvaste, tu imagen ha estado escondida en mi corazón. Al conocerte, finalmente entendí el peso de la palabra amor y lo que el amor realmente es. Alba, te quiero. Así que lo tenías todo preparado. Alba, ¿quieres casarte conmigo y pasar el resto de nuestras vidas juntos? Sí quiero. Sube. Te prometí que, después de que mi pierna sanara, te llevaría por todo Costamar. León, yo también te quiero. Profundamente.